Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre los I-220A, el parol humanitario, las peticiones familiares, el CBP-1 y el asilo. La primera pregunta, abogado, ¿la nueva noticia del reinicio de las deportaciones a terceros países pondrá en peligro a los I-220A que tengan asilo pendiente? Sí, definitivamente lo que está pasando ahora en las cortes, pues muchas veces cuando ya uno tiene, por ejemplo, una audiencia final, a veces el mismo día o unos días antes los fiscales están presentando mociones en la corte. En inglés le llaman un motion to pretermine, es una moción que presentan para cerrar el caso en la corte y de acuerdo a, hay unos acuerdos que ha hecho Estados Unidos con terceros países. En estos casos últimamente han presentado mucho solicitando la deportación a Ecuador. Entonces el juez en esa instancia tiene que tomar una decisión si aplica o no aplica el acuerdo. En inglés le llaman el ACA. Son un acuerdo que hay con terceros países, entre ellos Ecuador, Honduras y otros países. Entonces el juez tiene que determinar si va a aplicar ese acuerdo y si va a ordenar la deportación de esa persona a un tercer país. Entonces las personas que tienen I-220A, sabemos que había un caso pendiente en el 11º circuito y ese caso fue devuelto al BIA para que entonces el BIA tome una decisión final de cómo van a adjudicar ese tipo de casos. Las personas que entraron con, por ejemplo, una forma I-220A fueron liberados. Si ellos van a determinar que esa persona puede hacer un proceso de ajuste en un futuro porque debieron haber sido liberados con un parol. Entonces, definitivamente esta nueva decisión del Tribunal Apelativo de Boston que bajó, que está revocando lo que había dicho el juez Brian Murphy de Boston, que había dicho que tenían que parar las deportaciones a terceros países porque entendía que eran ilegales. Ahora, esto fue revertido con esta nueva decisión del Tribunal Apelativo de Boston, también el primer circuito, diciendo que sí, que pueden proceder con estas deportaciones a terceros países. La segunda pregunta, soy I-220A y fui a mi entrevista hace más de 2 años y ahora me pusieron corte. ¿Será bueno cerrar mi corte? ¿Qué usted me aconseja? Okay, siempre es bueno cerrar la corte. Ahora hay que ver qué proceso tiene esa persona para poder pedir un cierre en la corte. Por ejemplo, si tiene una petición familiar, una I-130, tiene algún otro remedio en el cual se le pueda solicitar a la corte, ya sea un cierre administrativo o un cierre total. Así que habría que examinar bien el caso a ver qué otros remedios podría tener esa persona disponible. La siguiente pregunta, soy I-220A. ¿Puedo solicitar la residencia cuando tenga la fecha de corte en el 2028? Ok, como le había explicado anteriormente, todavía está pendiente en el BIA ese proceso para determinar si las personas que tienen I-220A van a considerar que pueden continuar con un proceso de residencia. Ahora, sí puede hacer el proceso, puede hacer la solicitud en la corte con el argumento que se está haciendo de bajo matter of QLE, de que la persona cuando fue liberada con la forma I-220A debieron haberle dado un parol, porque de acuerdo a cómo está la interpretación, pues tienen que haber, o le daban un parol a la persona y lo liberaban, o tenían que mantenerlo detenido. En este caso, si la persona fue liberada, pues puede hacer ese argumento en la corte. Ahora, tiene que tener cuidado con la situación que se está aplicando ahora de los terceros países, en el cual los fiscales pueden presentar una moción para el cierre del caso antes de esa fecha del 2028. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso y estar preparados en la eventualidad de que eso ocurra. Nos preguntan, tengo I-220A sin corte. Todavía no he aplicado a la ley de ajuste cubano. ¿Debo aplicar ahora? Sería aconsejable que sí, que aplique con el argumento que se está haciendo para ver si ya tiene el año y un día puede solicitar su residencia con UCIS y entonces hay que ver cómo va el BIA a manejar finalmente el caso y la determinación que ellos tomen, pero mientras tanto por lo menos tiene algún tipo de proceso delante de inmigración para que tenga algún tipo de protección. Soy cubana con parol humanitario y apliqué a la ley de ajuste el 10 de octubre de 2024. ¿Cuánto más se puede demorar la aprobación? Ok, primeramente tendría que ver la persona
si está dentro del tiempo de procesamiento, tiene que ver en qué oficina está su proceso. Entonces, si está fuera del término de procesamiento, puede entonces hacer en inglés se llama un inquiry, o sea, pueden solicitar o llamar o contactar inmigración para ver qué es lo que está pasando en su caso y por qué se ha demorado tanto. Lo otro también que las personas pueden hacer es contactar a sus congresistas para que ellos también pregunten a inmigración. Ellos tienen su división en el cual ellos intervienen y piden a inmigración que les dé algún tipo de razón por la cual el caso se ha dilatado o se está demorando tanto tiempo. La siguiente pregunta. Soy parol humanitario. Apliqué la residencia en agosto del 2025 y tengo pendiente el asilo. Sin embargo, a mi esposa, que es dependiente, ya se lo aprobaron. ¿Qué puedo hacer? Ok, si la persona entró con parol humanitario, ya solicitó su residencia y tiene un caso en corte, el caso está abierto en corte, pues ahí puede intentar hacer el cierre del caso en la corte y entonces puede tratar de contactar inmigración a ver en qué proceso, por qué se está dilatando su caso. Si presentó en el 2025, me parece que todavía está dentro del tiempo de procesamiento razonable, pero igual puede contactar inmigración, puede hacer un inquiry o llamar y preguntar cuál es el estatus del caso para ver qué es lo que está pasando. Entonces, como es un parol humanitario, pues ahí puede intentar hacer el cierre del caso en corte. Hay jueces que sí cierran los casos si la persona tiene su caso pendiente con UCIS y puede intentar ese proceso para que ya no esté en peligro de estar en un proceso de deportación en corte. Nos dicen, si se cierra la corte y se presenta el asilo nuevamente con UCIS, ¿no se acumula presencia ilegal? Sí, normalmente sí acumula presencia ilegal a partir de la fecha en que se desestimó el caso. También hay que ver cuándo la persona presentó su caso de asilo. Pero sí, normalmente sí puede acumular presencia ilegal. Hay que ver también si la persona tiene otros procesos corriendo, por ejemplo, algún otro remedio que tuviera pendiente, como si tenía un TPS, si tenía una I-130 pendiente. Todos esos factores hay que tomarlos en consideración. Si perdí mi asilo y tengo una orden de deportación y me deportan, ¿cómo quedaría mi I-130? Ok, si el juez le negó su proceso de asilo y ordenó la deportación, lo recomendable es que la persona haga una apelación al BIA, al Tribunal Apelativo de Inmigración. Para eso tiene un término de 30 días. Si no lo hizo, ya entonces esa orden se convierte en una orden de deportación final y firme. Si la persona tiene una I-130 pendiente, una petición familiar inmediata, pues eso va a seguir su curso. Ahora, hay que ver si la persona fue deportada físicamente, ya está fuera de los Estados Unidos, ya entonces ahí tendría que seguir un proceso consular. Eh, pero lo aconsejable es que si está dentro del término, que haga una apelación al BIA y eso detiene el proceso hasta que el Tribunal Apelativo decida finalmente si la decisión del juez fue correcta o no. Otra duda, ¿un cubano con I-220A y fecha de corte puede salir para hacer el perdón I-601A de la petición familiar? No, si la persona tiene un proceso en corte abierto, primero tienen que tener la petición I-130 que esté aprobada. Luego de que esa petición I-130 es aprobada, tiene que tratar de cerrar la corte, ya sea un cierre administrativo o un cierre total de la corte para que pueda entonces presentar el proceso del perdón, que es el I-601A. Una vez aprueben ese perdón, entonces es que la persona puede salir ya con el caso cerrado totalmente, puede salir a hacer su proceso consular. Si la persona trata de salir del país teniendo un caso abierto en la corte, eso lo que ocurre es que puede ser deportado en ausencia de la persona porque abandonó el país y abandonó su proceso en la corte. Nos preguntan, en las peticiones familiares, si solicitas el asilo a los 6 meses, no se acumula presencia ilegal. Pero, ¿cómo se limpia la entrada ilegal? ¿O eso no funciona así? Okay, habría que ver si la persona presentó el asilo antes de los 180 días, entonces no acumula presencia ilegal. Pero si lo presenta luego de los 180 días, aunque sea antes del año,
igual acumula presencia ilegal. Lo que pasa es que eso se activa cuando la persona sale del país, se activa ya sea si fue más de 180 días, pero menos de un año, son 3 años de penalidad. Si fue más de un año, entonces la penalidad es de 10 años. Ahora, habría que determinar en ese caso si en realidad ella lo presentó antes de los 180 días y en ese caso no tendría que hacer el perdón. Y puede continuar con un proceso consular si no está en corte y entonces meramente sale y hace su proceso consular porque no necesitaría un perdón. La siguiente pregunta. Yo entré con asilo, lo presentamos antes del año y me casé con un ciudadano. Me cerraron mi caso de asilo y me aprobaron el I-130. ¿Tengo que hacer el perdón? Ok, esta pregunta es similar a la anterior. Hay que ver en qué momento fue que presentó el asilo, porque ella dice que lo presentó antes del año, pero no sabemos si fue después de los 180 días. Entonces, si fue después de los 180 días, sí acumuló presencia ilegal, aunque haya hecho el asilo antes del año. Entonces, en ese caso sí tendría que pedir el perdón, el I-601A. Yo entré por el desierto, salí con fianza de $17,000 en el 2017. Peleé mi caso de asilo. Durante varios años me desestimaron. Me casé con una ciudadana el 11 de febrero de 2023 y aún seguimos esperando la aprobación de la petición familiar. ¿Es normal esta espera? ¿Qué puedo hacer? Ok, si fue en el 2023, yo creo que debe contactar a inmigración. Primero ver en qué centro está de inmigración. Segundo, ver los tiempos de procesamiento. Tercero, ver cómo puede hacer algún tipo de contacto con inmigración, a ver qué es lo que está pasando, si es que ellos pidieron más información y usted no la recibió, porque creo que ha pasado bastante tiempo. Entonces, luego de eso, pues también tiene la alternativa, como se mencionó anteriormente, de solicitar a través de un congresista, un senador, a ver si ellos pueden tomar cartas en el asunto y preguntar a inmigración cuál es el estatus del caso y por qué se ha demorado tanto tiempo. En última instancia, lo que puede hacer la persona, hay un remedio que se llama un writ of mandamus. Es un mandamus en el cual la persona presenta un recurso en la Corte Federal y entonces la Corte Federal le dicta a inmigración, le pide que le dé razón por qué se ha demorado el caso y qué es lo que está pasando para que entonces inmigración se vea obligado a tomar una determinación. Otra persona nos pregunta, tengo CBP y el juez no quiso cerrarme la corte. ¿Qué pasa si el juez dicta la orden de pretermission para Ecuador? ¿Se debe apelar? Sí, definitivamente, si la persona, el juez no le quiso cerrar la corte, entonces el único remedio que tendría la persona, en ese caso, si ya dictaminaron el pretermission y ordenaron la deportación, es apelar el caso al BIA. Muy importante que lo haga dentro del término que tiene que hacerlo. Actualmente tiene 30 días para apelar a partir de la fecha de la decisión del tribunal. Ahora están tratando de cambiar las reglas para que entonces se reduzcan los términos de procesamiento para las apelaciones, pero hasta ahora se mantiene el término de los 30 días. Otra pregunta, abogado. Soy CBP y me cerraron mi corte, pero no me ha llegado la carta que confirme el cierre. ¿Cómo puedo pedirla y cuál es el siguiente paso para ajustar estatus? Ok, en ese caso, si tiene abogado, bueno, a través de su abogado que solicite la carta del cierre de la corte. Si no, pues puede llamar a la corte y pedir que al secretario de la corte de que por favor le envíen por correo copia de la decisión del juez. Entonces el próximo paso sería que debe notificar a inmigración, a UCIS, de que su caso fue cerrado ya en la corte para que ellos tengan la decisión del juez y puedan continuar procesando su caso de residencia normalmente. Siguiente pregunta. Soy CBP con corte cerrada. Apliqué al asilo y a la residencia. ¿Se debe cerrar el asilo antes de que me aprueben la residencia? Lo aconsejable sería que no cierre el caso de asilo hasta que ya no tenga la residencia aprobada. Una vez le aprueben la residencia, entonces es aconsejable que entonces notifique inmigración de que ya usted tiene su residencia aprobada y que retire su caso de asilo. Tengo asilo pendiente y parole in place militar, pero tengo cita con ICE cada 6 meses. ¿Puedo seguir con el asilo pendiente o debo cerrarlo? Me da miedo cerrarlo y que en una cita con ICE me detengan. Eh, Debería mantener el caso de asilo abierto para que tenga algún tipo de protección, porque lo que pasa es que salvo que la persona tenga otro tipo de remedio, otro tipo de protección, por ejemplo, si tiene un parol que todavía esté
activo ese parol, esté válido o tenga algún otro tipo de remedio pendiente, pero lo aconsejable es que mantenga su caso de asilo hasta que en un futuro, bueno, pueda ver qué otros remedios puede solicitar a inmigración. Por ejemplo, si tiene una petición familiar, una I-130, y después en un momento dado puede hacerse residente, pero lo aconsejable es que no cierre el asilo hasta que no tenga algún otro tipo de recurso. Entonces, en ese caso, bueno, habría que ver si califica, porque Parole in Place per se, a menos que sea cubano, no puede hacer un ajuste. Tiene que ver qué otros remedios hay, si está casado con un ciudadano, y puede entonces hacer el proceso de ajuste. Si estoy casada con un ciudadano americano, entré por la frontera y tengo un caso de asilo, ¿cómo sería mi caso para arreglar el estatus? Ok, si está casada con un ciudadano americano, bueno, la pareja debe hacer una petición familiar, una I-130, y entonces cuando ya le aprueben la I-130, entonces continuar con el proceso. Si es necesario que haga el perdón, pues pedir el perdón, el I-601A, y entonces eventualmente puede hacer su proceso consular. Tendría que salir del país, hacer el proceso consular, y entonces ya cuando regrese, ya regresaría con su residencia. Una última pregunta. Soy I-220A. Me desestimaron mi caso de asilo y me pusieron corte por internet. ¿Que la corte sea por internet es buena señal? Sí, definitivamente. El hecho de que le hayan dado la corte por internet, hay muchos jueces que ahora están haciendo los procesos por internet. Hay unos que solamente lo hacen por internet, hay otros que hay que hacer una moción a la corte para solicitarlo, pero en el caso suyo ya le dieron el permiso de que lo puede hacer por internet, lo cual es una buena señal. Muchas veces ICE está deteniendo a las personas en la corte cuando van físicamente, así que definitivamente es una buena señal de que le han puesto la corte por medio del internet. Gracias, abogado, por sus respuestas a la audiencia. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.